este esquema, este gráfico, ¿no? Recording is on. Eso lo viste ayer, Eleazar, o hoy, no sé. Sí, yo lo vi ayer cuando lo mandó. Ok, esto se trata de una oficina, esa es mi oficina en La Urbina. Y entonces, bueno, aparece la geometría de la instalación, ¿no? Vamos a esperar un momentito que se incorporen los demás. Bueno, comencemos entonces, ¿no? Bueno, se trata de lo siguiente, ¿no? Esta oficina tiene un área de 177 metros cuadrados, ¿no? La orientación es la siguiente. Este lado de los 15 metros está orientado hacia el este. Ok. Y está expuesto al exterior, ¿no? Este tramito que está aquí está expuesto al exterior. Y todo lo demás tiene como área circundante otras oficinas, ¿no? En consecuencia no tiene contacto con el exterior. Solamente este sector y este sector están expuestos al exterior, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a determinar la carga térmica de esta oficina? Vamos entonces aquí. Bueno, tenemos aquí el programita en Excel, muy simplificado, ¿no? Ok, lo primero que hay que hacer es lo siguiente, ¿no? Tenemos que definir la exposición típica. Ok. Entonces, fíjense lo siguiente. Un dato importante es la altitud de la instalación. En este caso estamos en Caracas, estamos a 980 metros cuadrados. El factor de densidad. ¿Qué es el factor de densidad? Debido a la altitud, la presión ha decrecido en un 13% en Caracas, ¿no? En consecuencia, el factor de densidad va a ser 0,87. O sea que la densidad en Caracas va a ser menor que a nivel del mar. En consecuencia, la entalpía. Entonces, fíjense que la entalpía va a depender de la altitud. Entonces, fíjense, normalmente uno puede conseguir la carta ciclométrica, pero al nivel del mar. Así la dan todas las empresas, digamos, calificadas como Train y Carrier, y York. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? Yo le di a ustedes un link la semana pasada que les permite determinar la carta ciclométrica para cualquier altitud. Entonces, hacemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que llenar todos los espacios aquí para poder completar el cálculo térmico, ¿no? Lo primero que hay que hacer es determinar las condiciones exteriores. Aquí en internet, en Caracas, ustedes ponen clima Caracas y ahí aparecen las condiciones exteriores. ¿Qué son las condiciones exteriores? La temperatura del bulbo seco y la temperatura del bulbo húmedo. Por su defecto, la entalpía
la humedad relativa, perdón. Ahora bien, con 2 datos ustedes pueden conocer todos los demás. ¿Cuáles son todos los demás? No se olviden que son 5 datos, ¿no? Temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, humedad relativa, entalpía y humedad absoluta. La humedad absoluta es la masa por unidad de volumen de aire. Ustedes y se imaginan un elemento de volumen de un pie cúbico, por ejemplo, con un contenido de vapor allí, ¿no? Esa relación vapor-aire seco es lo que se define como humedad absoluta. Eso, entonces, fíjense, consiguen toda esa información para las condiciones exteriores y después entonces pasan a determinar esas mismas condiciones, pero para las interiores. O sea que esto serían las condiciones de diseño. ¿Cuáles son las condiciones de diseño? Las condiciones de confort. Ustedes desean que el aire acondicionado les garantice una temperatura de bulbo de 73, una temperatura de bulbo seco, perdón, de bulbo húmedo de 59, una humedad relativa de 45, una entalpía de 25 y una humedad absoluta de 52, ¿no? Esto es lo que ustedes desean. Pero tienen que ustedes contar o partir de estas condiciones, ¿no? Esto que está aquí es el gradiente, es la diferencia entre la condición exterior y interior, ¿no? Con respecto a la exposición típica, ya ustedes tienen el grafiquito. Déjenme mostrarse un momentito. Esto que está adjunto a la carta son los detalles, los pormenores de la exposición típica, ¿no? ¿Cómo funciona esta tablita, no? Ustedes van aquí al gráfico, al esquema, y ven, observen entonces que, fíjense que hacia el este tienen una exposición al exterior. Esa es una de las condiciones importantes, ¿no? Después, hacia el oeste, norte, tienen ustedes oficinas circundantes, es decir, espacios circundantes, ¿no? Y hacia el oeste, perdón, hacia el sur, tienen ustedes un área expuesta, relativamente pequeña, ¿no? Entonces, fíjense, van a buscar ustedes una coincidencia entre la exposición típica y esto que está aquí. Observen entonces que este ambiente está expuesto hacia el este, entonces tiene que ser uno de estos que está aquí, oeste, ¿no? Ahora bien, además de eso está expuesto hacia el sur. Entonces, fíjense, tiene exposición hacia el este y hacia el sur. En consecuencia, la exposición típica tiene que corresponder con la 11. Al ustedes definir la exposición típica, inmediatamente asocian la hora de diseño, que es las 10 de la mañana. Claro, se entiende eso inmediato porque fíjense que toda esta superficie está en contacto con el exterior y está orientada hacia el este. En consecuencia, por supuesto, que esto va a definir la hora de diseño. Entonces, la hora de diseño va a ser igual a las 10 de la mañana, ¿no? Entonces vienen aquí, colocan aquí exposición típica, que quedamos que la exposición típica es la 11. Colocamos entonces aquí la exposición típica. Este es un dato que no lo ponen ustedes como referencia, pero el programa no lo va a utilizar. De igual forma este que está aquí. Este sí. Entonces ustedes, la hora asociada con esta exposición típica es las 10 de la mañana, ¿no? Estos dos datos son también datos complementarios, no se van a utilizar, ¿no? Caracas está a esta latitud y a esta longitud, pero eso no lo usa el programa. Si ustedes lo omiten, no pasa nada. Entonces pasan ustedes a continuación a llenar los datos, la geometría
de la instalación, ¿no? Entonces, hacia el este, tienen ustedes, entonces vienen aquí, determinan la cantidad de ventanas, los metros cuadrados de ventana que hay hacia el este. En este caso de la oficina era 18 metros, perdón, 14.4 metros de ventana. Me imagino que lo calculé en esta forma, los 15 metros multiplicado por la altura de la ventana, que normalmente es 1 metro, algo por el estilo, ¿no? Y entonces les dio 14.4. Claro, seguramente aquí hay sectores, áreas que no tienen ventana, ¿no? Por eso que les dio un poquito menos, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, el área efectiva de ventana la calculan ustedes. Y les dio un área de 14.4 metros. A continuación pasan ustedes a determinar en esta misma orientación el área de paredes, le dio 18. Estos son áreas expuestas, ¿de acuerdo? A continuación pasan a determinar esos mismos, pero hacia el oeste. Hacia el oeste, fíjense que como estos son paredes interiores, no hay área de ventana, solamente hay área de paredes. Entonces colocan ustedes el área que corresponda. Va a ser algo así como unos 25 metros cuadrados. Después norte. El norte, el circundante. Colocan allí de paredes, ahí se explica el sur, en el sur que hay un poquito de ventana, todo lo demás paredes. Entonces, se termina el área de paredes, digamos que le dio 25. El área de ventanas, allí supongamos que le dio 10 y lo colocan allí, ¿no? Después tenemos techo insolado. En este caso no, porque hay una oficina encima, ¿no? Techo insolado 0. Techo sombreado es el área efectiva de la oficina, 177 metros cuadrados, ¿no? Claraboyas no hay. El suelo sigue siendo 177. Número de personas que hay en la oficina, alrededor de 15 personas, ¿no? La iluminación, normalmente se estila 25 vatios por metro cuadrado. En consecuencia, en iluminación, en esta oficina va a haber 177 por 25, 4.425 vatios. ¿Qué más puede haber allí en una oficina? Puede haber un kitchenette con una nevera, pueden haber 10 computadoras, pueden haber 15 impresoras o 5 impresoras. Es decir, todos los equipos que generen calor tienen ustedes que incluirlo allí. Entonces, imaginémonos que sean 8.000 vatios. Ok. Entonces, observen que en la medida que ustedes van llenando esto, ya les va dando el resultado. ¿Cuáles son los resultados? Calor por conducción, calor por radiación, calor sensible y calor latente. ¿Ok? El calor latente, por supuesto que se va a limitar a las personas, ¿no? Como asumimos que eran 15 personas, esto va a corresponder con el calor sensible y esto con el calor latente. ¿De dónde saco yo estas tablas, no? O mejor dicho, estos valores que están aquí. En el train aparecen todos estos factores y aparece, por ejemplo, algo así como una persona sentada sin hacer mayores ejercicios
disipan algo así como 400 BTU por hora por metro cuadrado. Entonces ustedes lo multiplican por 15 y le da el calor sensible. De igual forma, el calor latente. El calor latente es el calor que emite el cuerpo por efectos de vaporización, ¿no? El vapor que genera. Ese sería el calor latente, ¿no? Está en el orden también de unos 400 a 500 BTU por hora por persona. Ahí lo dije antes mal. Dije antes BTU por hora por metro cuadrado, es por persona. Bueno, entonces tenemos aquí el calor sensible y el calor latente de las personas. Todo eso se suma y le da este valor parcial de 107.000 BTU por... Sí, 107.000 BTU. A eso tenemos que añadirle el aire fresco. Normalmente no siempre, deberán ustedes disipar los malos olores, etcétera, etcétera, de los ambientes, ¿no? Y eso lo logran ustedes con el aire fresco, ¿no? Para eso hay normas. Las normas de ASHRAE, las cuales aparecen, por supuesto, en cualquier manual, sobre todo en el de Train, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y ellos estiman, por ejemplo, en el caso del aire fresco, 10 ppm de aire fresco por persona. Entonces, como eran 15 personas, pues entonces tienen ustedes 150%. Esa es una carga muy fuerte, ¿eh? La del aire fresco. Observen que solamente en aire fresco tienen ustedes una carga de 9.603 BTU. Entonces, en total van a tener ustedes como carga de la habitación 117.000. Entonces, ahora ustedes van a la carga ciclométrica y determinan la relación que hay entre el calor sensible y el calor total de la habitación. Y eso le da 0,97. Y con ese 0,97, que es una línea con una cierta pendiente, ustedes pueden determinar el caudal. Mejor dicho, previamente con este término que está aquí determinan el gradiente de temperatura. Es decir, la diferencia de temperatura entre la temperatura del ambiente, que es algo como 73, y la temperatura de salida del serpentín, que es algo como entre 45 y 50, ¿no? Grados Fahrenheit, ¿no? Con ese gradiente ustedes determinan la cantidad de caudal, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Dividen el calor latente, perdón, el calor sensible de la habitación entre el gradiente de temperatura. Y eso les da un caudal. Ninguno de estos es ese caudal porque estos son valores aproximados que yo asumí, ¿no? Pero si quieren algo aproximado, perdón, algo preciso, tienen que dividir el calor sensible entre el gradiente de temperatura. Bueno, pero eso es algo complementario, ¿no? Entonces le da en total, en calor sensible 106.000 y en calor latente 10.000, total 117.000. Lo dividen entre 12.000, que es la relación toneladas metro por hora, y le dan 9.76 toneladas, ¿no? Esto lo dividen entre el área que era 177 y le da entonces este factor, 661 BTU por hora por metro cuadrado. Hay tablas ya que definen ese valor, pero en una forma aproximada, ¿no? En oficinas, ustedes podrían estimar entre 500 y 600 BTU por hora por metro cuadrado para hacer un estimado. Supongamos que ustedes quieren vender un equipo de aire acondicionado y entonces el cliente le dice, bueno, mi oficina tiene 800 metros cuadrados. Entonces ustedes pueden estimar la carga térmica, ¿no? Pero la forma de hacerlo correctamente es con este programita, ¿no? ¿Alguna pregunta? Profe, ya con este valor en toneladas ya se puede escoger un equipo. Claro. Observen lo siguiente. Depende del programa,
ese valor está holgado o está muy ajustado, ¿no? Como ustedes desconocen eso, ustedes deben asumir una especie como de factor de seguridad, ¿no? ¿Cuál sería un factor de seguridad? Como un 15%, entre 15 y 20%. Entonces, el equipo que van a escoger ustedes no debe ser 976, de hecho no lo hay, está normalizado eso, pero debe ser algo así, un equipo que esté en el orden de 12 toneladas, por ejemplo. ¿Para qué? Para que haya holgura. Deberán ustedes siempre escoger un equipo con cierta holgura, ¿no? Entonces un 12 toneladas está normalizado y además eso cumpliría con la carga, ¿no? Yo no me recuerdo si yo le puse a este programa, le puse cierta holgura, pero como lo desconocemos en este momento, mejor es asumirla, ¿no? Entonces lo único que no aparece aquí es el procedimiento para calcular el caudal. Vamos a ver si lo podemos asumir. Asumir, no calcular. Eso lo podemos hacer con la carta ciclométrica, ¿no? Ok, observen lo siguiente. ¿Qué define la carta ciclométrica? El comportamiento del aire, ¿no? Si ustedes lo calientan, lo enfrían, lo humedecen, lo dehumidifican, etcétera, etcétera. Ustedes tienen toda esa información aquí. Ojo, en este caso específico, esta carta ciclométrica está referida al nivel del mar. Ok. Entonces, ¿qué hacer? Imagínense que ustedes tienen esta condición de diseño y la condición exterior es esta que está aquí. Entonces ustedes unen esos dos puntos entre sí y dependiendo de la cantidad de aire fresco, ustedes determinan un punto intermedio entre estos dos que están aquí. Esto se refiere a la condición interior, esto se refiere a la condición exterior. Imagínense que ustedes van a asumir, por ejemplo, un 10% de aire fresco. Entonces, bueno, en esta recta que está aquí, ustedes consideran el 10% de ella, ¿no? Y tiene un punto intermedio que se llamaría el punto de mezcla. Y eso va a corresponder con la entrada al serpentín. Entonces, en el serpentín que ocurre un enfriamiento. El perfil del aire es este que está aquí, ¿no? Se va enfriando al principio a humedad constante y después comienza a dehumidificarse y entonces la curva asume esta forma que está aquí. Hasta que llega aquí a la salida. ¿De acuerdo? Entonces, esta temperatura menos esta temperatura, que es la temperatura de diseño, es la que define el gradiente de temperatura. Entonces ustedes el calor sensible de la habitación, que lo determinan de la tabla anterior, lo dividen entre ese gradiente y eso es lo que le da a ustedes el caudal. Es el caudal real. ¿Hace falta que lo explique de nuevo? Vuelvo de nuevo. En esta carta ciclométrica, ojo, esto está referido al nivel del mar, no a Caracas. Entonces, estas entalpías que aparecen aquí están un poquito desvirtuadas, ¿eh? Pero bueno, vamos a asumir que la instalación está al nivel del mar, ¿no? Ustedes tienen una condición interior, que es la condición de diseño, normalmente es 74 grados Fahrenheit y 50% de humedad relativa, es algo así como por aquí, ¿no? ¿De acuerdo? Y tienen ustedes la condición exterior. Unen esos dos puntos y en función o dependiendo de la cantidad de aire fresco, ustedes determinan un punto en esa recta, que sería una condición de mezcla. Asumamos de que esta es la condición de mezcla. Está aquí. Esa es la condición a la que el aire ingresa al serpentín. Se enfría al principio a una humedad absoluta constante y después comienza a decrecer la humedad porque comienza a haber una dehumidificación, ¿no? Ustedes observarán en los serpentines humedad. Ese es el condensado, ¿no? Hasta que llega un punto donde sale del serpentín. Asumamos que es este que está aquí. Esto sería la condición de salida
Esto que está aquí es la condición de diseño. Esa diferencia, ¿de acuerdo? Es el gradiente del ambiente. Sale del serpentín, retorna por aquí, en consecuencia es la diferencia de temperatura que ocurre dentro del ambiente. Entonces ustedes con ese gradiente de temperatura determinan el caudal. ¿En qué forma? Dividen el calor latente, perdón, el calor sensible entre ese gradiente. Y eso les va a dar a ustedes la cantidad de aire fresco, no, perdón, la cantidad de aire. La cantidad de aire fresco es muy importante, ¿no? Es una condición indispensable. ¿Para qué se usa la cantidad de aire fresco, no? Ustedes tienen que ventilar, tienen que airear el área acondicionada. ¿Por qué? Porque se van acumulando malos olores. Bueno, entonces hay una norma. Esa norma aparece en el tren, aparece en cualquier manual, ¿no? Dependiendo del tipo de ubicación, no, de utilización del ambiente, oficina, cocina, hotel, etcétera, etcétera. Dependiendo de la utilización del ambiente, ustedes van a tener cantidades diferentes de aire fresco. Entonces, una vez definido eso, asumamos por ejemplo que es el 10% o tantos PCM por persona, ustedes determinan la condición de mezcla. ¿Cuál es la condición de mezcla? La condición de mezcla es la cantidad de aire fresco que utilizan ustedes versus la cantidad de aire que maneja la unidad de manejo de aire, ¿no? Eso le da una condición de mezcla. Esa sería la entrada al serpentín. Esa mezcla se va enfriando con una ligera dehumidificación hasta que sale del serpentín. Y ese gradiente, salida de temperatura, de salida del serpentín versus temperatura del ambiente o temperatura de diseño, define el gradiente de la habitación. Ustedes repito, con ese gradiente ustedes determinan el caudal. ¿Cómo? Dividiendo el calor sensible entre el gradiente. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Aquí en la carta psicométrica tienen ustedes, ¿cuáles son las variables que tienen ustedes aquí? La entalpía. Que fíjense que la entalpía coincide casi con la temperatura del bulbo húmedo. La temperatura del bulbo seco. La humedad relativa. El volumen específico. La humedad absoluta. Y el comportamiento del serpentín. Lo repito. Entalpía, la cual coincide casi con la temperatura del bulbo húmedo. Temperatura del bulbo seco. Humedad relativa. A propósito de la humedad relativa, en la medida que se acerca a esto que está aquí, el aire se hace más húmedo, hasta el punto que aquí, esto es lo que se llama condición de saturación. Esto que está aquí es la condición de saturación y es el equilibrio que hay entre el líquido y el vapor. Aquí comienza a evaporarse el líquido. Después tenemos entonces la temperatura, la condición de humedad absoluta, que es una horizontal. Todo eso, por supuesto, está indicado aquí. Aquí aparece la temperatura del bulbo húmedo, aquí aparece la entalpía, aquí aparece esto que está aquí que no se ve, es la humedad absoluta. Después aparece el radio de humedad. Claro, habría que ver esto en detalle, ¿no? Pero el fundamento del aire acondicionado, señores, es esto que está aquí, la carta psicométrica. ¿Cómo se comporta el aire cuando ustedes lo enfrían, lo calientan, lo humedecen, lo deshumedecen? Y todo eso aparece allí, pero claro, en este caso limitado a la presión atmosférica. ¿Alguna pregunta? Profe, en el caso de que no esté a nivel del mar, ¿qué haría? Yo les digo,
Yo les di a ustedes un link. No sé si recuerdan de ese link. Deben buscar el nombre. A ver. Creo que es el de Sugar Engineers. Exactamente, el sugar. Ok. Y entonces ahí aparece la carta ciclométrica para cualquier altitud, ¿no? Entonces, claro, ustedes observarán que la entalpía varía ligeramente, ¿no? No es lo mismo la entalpía al nivel del mar que a 2000 metros de altitud, ¿no? Entonces, por supuesto, cuando ustedes van a hacer una carta, es decir, van a hacer un cálculo térmico formal, tienen entonces que tomar en consideración la altitud. El sugar, exactamente, es el sugar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Fíjense que cuando ustedes, por ejemplo, calientan, imagínense que ustedes estén aquí, ¿no? A esta temperatura de bulbo seco y a esta temperatura de bulbo húmedo. Eso le define siempre. Esas dos variables, con dos variables ustedes definen la condición del aire, ¿no? Temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo le da este punto que está aquí. Ya ustedes pueden leer simultáneamente la humedad relativa, la humedad absoluta, el volumen específico y la entalpía. Con dos valores ustedes pueden determinar los otros cuatro, los otros tres. Entonces, en la altitud, ustedes observarán que la entalpía varía ligeramente, ¿no? Pero el procedimiento para cualquier altitud va a ser exactamente el mismo, ¿no? El calor latente está asociado con el vapor, ¿ah? El calor sensible es solamente transmisión de calor, ¿no? ¿Cuál era la otra pregunta? Todas las empresas tienen como esto es algo importante, todos los fabricantes tienen sus propias cartas ciclométricas. Pero claro, como no pueden tener una carta ciclométrica para todas las altitudes, o le dan la carta ciclométrica a nivel del mar, o le dan un programita que les permite a ustedes calcularlo, ¿no? Train tiene una carta, un programa para hacer el cálculo térmico muy bueno, de igual forma Carrier, pero ustedes observarán que son, no es que sean complicados, pero son muy laboriosos. Cualquier programa, incluso el mío, ya ha tomado en consideración la conducción, la transferencia de calor, la radiación a través de ventanas, paredes, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es básico, eso es básico, ¿no? No sé qué otra cosa quieren ustedes que consideremos. Ya en internet tienen ustedes absolutamente toda la información, ¿eh? Y eso, por supuesto, que se complementa con el texto que yo les envié, que es el de Train. ¿Alguna pregunta, Eleazar? Bueno, yo por ahora no tengo preguntas. Lo que hay que hacer es resolver unos dos o tres problemitas, ¿no? Hacer dos o tres cálculos térmicos y ya con eso es suficiente. Claro, hay algunos cálculos que requieren de cierta pericia, por ejemplo, en los quirófanos. En los quirófanos, como hay contaminación por infecciones, entonces ustedes no pueden recircular el aire, ¿no? O en su defecto tendrían ustedes que poner lámparas infrarrojas para poder matar las bacterias, ¿no?
Entonces, en esos casos se usa 100% de aire fresco, no se usa una mezcla con el aire exterior, sino que se usa absolutamente todo el aire exterior, o en su defecto se colocan en el conducto de retorno lámparas infrarrojas. Cuando la contaminación, por ejemplo, del ambiente es muy severa, ustedes tienen que impedir que el aire del infectado se vaya a las áreas circundantes. Entonces, en ese caso, tienen que extraer totalmente el aire de la habitación. No lo pueden recircular. En una cocina, por ejemplo, tienen ustedes otro problema. La cocina de un restaurante. Tienen ustedes contaminación, pero por humo. Entonces, tienen ustedes que extraer el humo. En ese caso, no es necesario el 100%, pero sí tienen que mezclarlo con una cantidad apreciable de aire exterior. En una cocina, por ejemplo, tienen ustedes el efecto de la radiación de la llama, ¿no? ¿De acuerdo? La carga es muy fuerte en el caso de una cocina. Entonces tienen ustedes que tomar en consideración todo eso. Es decir, cada caso tiene un tratamiento diferente. Pero digamos lo más delicado que hay sería las áreas de quirófano, las áreas contaminadas, etcétera, etcétera. Deberán ustedes entonces usar criterios muy, muy delicados, muy formales, ¿no? Ahora con el tema del COVID, ustedes tenían que buscar la forma de no recircular el aire contaminado con el COVID, sino tenían ustedes que de alguna forma limpiarlo. Eso lo hacían con filtros absolutos en primera instancia y después con radiación por la otra, ¿no? Ultravioleta, quiero decir, ¿no? Surgieron varias tesis interesantes con el tema del COVID, ¿no? En aire acondicionado, quiero decir, ¿no? Todavía se están haciendo algunas tesis sobre eso, ¿no? Profe, Ajá. en el caso de la oficina de la orina, ¿qué equipos utilizaron ya teniendo la carga térmica y eso? ¿Qué equipo podría utilizar ahí? Un split de 10 toneladas y con 5 fan coils. Entonces, en ese caso, el refrigerante lo distribuía yo entre los 5 equipos. Como si fuera un sistemita de agua helada. En un sistema de agua helada tienen ustedes un chiller, ¿de acuerdo? Y conducen el agua hasta la unidad de manejo de aire, ¿no? En este caso lo hice con el mismo refrigerante, ¿no? Un fan coil es una unidad de manejo de aire, pero pequeñita, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, señores? Aprovechemos que estamos aquí conversando. No sé si quieren seguir hablando del aire acondicionado o regresamos a nuestros temas básicos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Richard, ¿cómo está todo? Profe, pero usted con lo obtenido, ¿cómo usted dice, bueno, entonces voy a usar tal equipo? O sea, ¿cómo usted pasa de una cosa a la otra? O sea, el compañero le preguntó que qué equipo usaron, pero ¿cómo usted lo decide en base, o sea, a lo que se obtuvo? ¿Cómo usted dice como que, ajá, bueno, voy a utilizar este equipo? Bueno, fíjate. ¿Cómo sé cuál voy a usar? Tuviste que en el dibujito habían varios sectores, ¿no? Con diferentes áreas, ¿no? Entonces tú haces el cálculo, es decir, una vez que haces el cálculo global de conjunto, lo hacen ahora en forma parcial para cada uno de los ambientes. Entonces le da, el ambiente número 1 le da 300 ppm, el ambiente número 2 600, el número 3 500, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tú escoges para cada uno de los ambientes, o en su defecto, para 2 o 3 simultáneamente, un equipo.
Si tú, por ejemplo, escoges para 3 ambientes un equipo, tú tienes que hacer la distribución del aire a través de conductos, ¿de acuerdo? Si lo haces solamente para un ambiente, puedes usar el mismo equipo exclusivamente para ese ambiente, ¿no? Es diferente cuando es una unidad de manejo de aire, porque todos los ambientes entonces lo vas a cubrir tú, lo vas a acondicionar con un solo equipo y una distribución de conductos, de suministro y de retorno, porque tú tienes que retornar el aire, ¿no? Normalmente se aprovecha, por ejemplo, el plafón como medio de retorno, o se colocan romanillas en las puertas para retornar el aire de los ambientes. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? No sé si eso contesta tu pregunta, Rachel. No, profe, es que yo quería saber, o sea, cómo sé yo qué equipo puedo usar, o sea, cómo paso de una información a la otra. ¿Cómo sabes tú qué equipo usar? Ajá, Bueno, tú haces tu cálculo térmico. ajá, Después ves cuántos ambientes hay y qué tipo de ambiente es. Entonces, en función de eso decides cubrir todos los ambientes con conductos, es decir, hacer la distribución del aire a través de conductos. Normalmente es esa la forma, ¿no? Profe, Ahora, por ejemplo, ¿ah? profe, y en este caso que usted utilizó varios equipos, ¿no? ¿Por qué no utilizó, por ejemplo, un chiller que con esa misma capacidad de toneladas y No, utilizar puro... es decir, claro, es que los chillers se usan por encima de 100 toneladas de capacidad y mi ambiente tenía solamente 10. Yo Ok, necesitaba solamente 10 toneladas, ¿no? Ahora fíjate, pude haber hecho la distribución con una sola unidad de manejo de aire y distribución por ductos, pero a mí me había sobrado de otra instalación algunos fan coils y entonces los aproveché. Yo trabajé mucho tiempo en Parque Central, ¿no? En Parque Central hay muchísimos fan coils, ¿no? Y tenía como remanente, tenía 3 o 4 o 5 fan coils y los utilicé, ¿no? Pero si tú quieres partir de cero, lo que haces en una oficina es una unidad de manejo de aire y la distribución del aire por conductos. Eso es lo que se hacía antes. Pero ¿qué pasa con los conductos? Que el precio de los conductos se ha incrementado en forma exponencial, ¿no? Y a veces los conductos, el costo de los conductos es igual o mayor que el del equipo. Entonces por eso es que a veces ahora se está usando los fan coils de LG, que son equipos semi-inteligentes, ¿no? Que operan no con agua, sino que operan directamente con el refrigerante, como yo lo hago en mi oficina, ¿no? LG tiene para cada fan coil un computador que te gradúa las condiciones de entrada y salida del aire. Bueno, LG y cualquier otro, hay muchos ya, ahorita, muchos fabricantes, ¿no? Entonces hay infinidad de variantes para acondicionar los ambientes ahora, ¿no? Por supuesto, en ambientes grandes son unidades de manejo de aire. En unidades pequeñas pueden ser fan coils, pueden ser el equipo inverter de LG. Bueno, también hay otros fabricantes chinos también. LG es coreano, ¿no? También los japoneses tienen equipos fan coils. Ahorita hay infinidad de variantes, ¿eh? Para acondicionar, ¿no? Muy costosa, ojo, el aire acondicionado es muy costoso. Los conductos, los controles, absolutamente todo es costoso, ¿no? ¿Qué más, señores? Ahorita estamos haciendo un trabajito sobre aire acondicionado que es la ingeniería inversa. Jonathan y creo que ahorita se me olvidó, creo que es Oriana, ¿no? Stephanie. Stephanie, ajá. Ellos están haciendo un trabajo sobre ingeniería inversa en el hospital militar, ¿no? ¿En qué consiste el trabajo?
¿Y qué es la ingeniería inversa, no? Tú tienes ya una caja negra allá en el hospital, ¿no? Eso se instaló, ese equipo se instaló hace 20 años, ¿no? Y tú tienes que determinar cómo está operando en este momento. Ahora resulta que cuando fuiste a la instalación, no conseguiste ni planos ni catálogo de los equipos. Y algunas de las placas se habían perdido en el tiempo, se le habían quitado, ¿no? Entonces, para ti el equipo es una caja negra, ¿no? Entonces, tú tienes que determinar las condiciones de trabajo de ese equipo haciendo mediciones de él, temperaturas, presiones, humedad, una cantidad de cosas, ¿no? Eso es lo que es la ingeniería inversa, ¿no? Tú estás partiendo ya del producto terminado, a diferencia de como se hace usualmente, que tú partes del inicio del equipo, del inicio de la construcción del equipo, ¿no? Entonces este grupo está haciendo ese trabajo, ¿no? Están diagnosticando las condiciones de trabajo, ¿no? Se han conseguido con bastantes problemas porque es un equipo muy viejo. En la sala de máquina habían 3 chillers y estaba operando uno nada más, ¿no? Y bueno, hay una cantidad de cosas interesantes allí. Si ustedes quieren profundizar, pues comuníquense con ellos, ¿no? La tesis ya la van a entregar. Yo creo que en 2 o 3 semanas están entregando la tesis, ¿no? Entonces, fíjense que en aire acondicionado hay muchas tesis, ¿no? Está esa de la ingeniería inversa, está el control de ruido, está el cálculo térmico, está, por ejemplo, en CanTV tienen ellos obligatoriamente que acondicionar todos los ambientes donde hay manejo de información, por el tema ese de los interruptores, los transmisores, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para ellos es primordial tener una condición adecuada, una baja temperatura por el sistema electrónico de los equipos de transmisión. Antes se usaba, bueno, hasta en las casas, ¿no? Ahora, como es un poquito costoso, solamente lo usan en los ambientes donde sea indispensable, ¿no? A pesar del costo. Profe. Ajá. Últimamente he visto mucho que están haciendo espacios para minería digital, o sea, granjas de minería digital. No sé si usted conoce ese tema. No, minería digital. Minería, sí, minería digital. Es para, No sé, para hacer... Para No, las criptomonedas. para las criptomonedas, exacto. no sé, pero lo voy a anotar por aquí para ver. A ver, Ellos utilizan, o sea, especie de un espacio y tienen puros equipos de minería digital. Y esos equipos producen mucho calor. Y lo que le quería preguntar era, yo he visto en estos proyectos que utilizan más que todo ventiladores, extractores, no utilizan equipos de estos como chiller o algo, o split. por cuestiones, No sé. claro, económicas, claro. Cuando tú tienes que disipar ese calor, que es, digamos, excesivo, lo haces con ventiladores. Ahora, si tú dentro del ambiente requieres cierta temperatura, tienes que usar chiller. Oh, No basta Eh, con disipar el calor, no basta con disipar el calor, tú tienes que garantizar una cierta temperatura, ¿no? Profesor, una pregunta también con respecto a ese tema. Por lo general también, hay muchas, eso se le llama granjas de minería. En países fríos, donde o sea, las temperaturas son muy bajas, como en Islandia o en algunos países nórdicos, también se instalan esas granjas porque como la temperatura ambiental es demasiado baja, también eso ayuda a disipar el calor. Supongo que allí también utilizarían algún ventilador para hacer recirculación del aire, porque no tendría mucho sentido utilizar un aire acondicionado allí porque la temperatura ya es fría de por sí, ¿cierto? Claro, por supuesto. Tú ya con el aire, tú mezclas, haces una mezcla y si, por ejemplo, la temperatura es excesivamente fría, tú recalientas un poquito, parte del aire lo recalientas y lo vuelves a mezclar, ¿no? En Ok, el supuesto de que sea excesiva la temperatura, los extremos, ¿no? O muy fría o muy caliente, ¿no? ok.
Bueno, hay múltiples, infinitas aplicaciones del aire acondicionado, ¿ah? Y por lo ejemplo, general, a ver, por lo general, ¿cuánto tiempo debería durar una instalación de aire acondicionado? O sea, ¿cuánto tiempo debería pasar para actualizarlo a uno más moderno, más adecuado a la época? O sea, por tú lo dices general, ¿cuánto la tiempo vida, debería ser? tú Sí, la dices vida útil. la vida útil como 25 años, 20, 25 años, si se le hace un buen mantenimiento, Ah, ¿no? claro, por supuesto. Si un equipo, un chiller de esto, sí puede durar entre 20 y 25 años, ¿no? Ahora, si no se le hace mantenimiento, ya a los 10 años está deteriorado. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a bombas y ventiladores, a mí me interesa bastante que ustedes manejen bien el análisis másico y volumétrico y sepan diferenciarlo. Con respecto a eso no hay duda, ¿no? Richard, No, ¿estamos claros con eso? Sí, profe. Ok. Hoy solamente, ¿cuántos asistieron hoy a propósito? Hay poquita gente, ¿ah? Está Leandro y ustedes dos, nada más. ¿Qué otra cosa hay por allí? Estamos repasando ahorita, ¿ah? Ya, las otras materias ya las terminaron ustedes, a propósito. ya están terminando. Faltará algún parcial en alguna materia, algo así, pero ya por lo general están terminando. ¿Y tienen clase ahorita? Bueno, prácticamente para presentar los parciales. Ya muchas materias terminaron el contenido teórico y algunas ya evaluaron completamente. Ya. ¿Qué desean ustedes que hagamos la próxima semana? ¿Repasamos? ¿Hacemos problemas? ¿Qué desean ustedes? ¿Todos los temas de bombas y ventiladores están ya cubiertos por ustedes? Entiendo que las redes las manejan bastante bien. Sí. Y al fin y al cabo, ese, digamos, es el tema más importante de esta materia, ¿no? Las redes y los intercambiadores de calor es lo más importante, ¿no? ¿Quieren ustedes que repitamos algo de eso o no hace falta? Leandro, Bueno, que no te oigo. por mi parte está claro el tema. ¿Y Leandro? Bueno, hay unas cositas que tengo algunas dudas, pero tengo que ir mostrándoselas, profe. Perdón, ¿tienes dudas ahí? Que me gusta mejor ir mostrándoselas, así como hace usted, con la parte de mostrar su escritorio, mostrar mi hoja de cálculo en tal caso. Bueno, yo creo que lo podemos hacer, ¿no? Bueno, yo no sé si con el Gypsy yo puedo ver tu escritorio, no lo sé. ¿Qué opinas, Eleazar? Sí, sí se puede. Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que tiene Leandro por allí. Pero profe, hoy me está un poquito complicado. Lo que pasa es que un familiar se falleció y entonces dentro de un ratico tengo que salir a Caramba. ayudar, pues. Por supuesto, muy lamentable, ¿eh? Lo lamentamos, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos reunimos el próximo miércoles? Bueno, está bien. Ustedes me dicen.
Y ya para el próximo miércoles ya les entrego las notas, ¿no? De acuerdo. Este grupo que está presente salió muy bien, ¿ah? Pero me preocupa que la otra mitad ni siquiera participa, ni siquiera presenta los problemas. Yo no entiendo lo que está pasando, ¿no? Bueno, señores, una reunión cortica, ya no hay más nada de qué hablar. Y bueno, por cierto, nos vemos el próximo profe, miércoles. ya le envié el libro, ya le envié el Industrial Ventilation. Chévere, gracias. Yo lo tengo en Ok. físico, pero me interesa Sí. en digital. Sí, ahí le envié en digital y está en español también. Ok, excelente. Bien, señores, estamos como siempre en contacto, cualquier cosa me llaman de vuelta, ¿no? De acuerdo, profesor, gracias. Ok, profe, gracias. Chao, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, profe, que se mejore. Chao, Richard.